señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de habernos puesto en la presencia del Señor y haber hecho la oración introductoria, que es lo que hay que hacer siempre que se comienza la meditación, nos disponemos a contemplar uno de los textos más bonitos e importantes del Evangelio de San Juan que nos ofrece la liturgia en este tiempo de Pascua. Es la parábola, discurso del buen pastor. Se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, es decir, a continuación del capítulo 9, donde Jesús, curando a un ciego de nacimiento, se presentó a sí mismo como la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Y es el capítulo anterior al capítulo 11, donde Jesús resucita a Lázaro, preparando ya así su pasión, muerte y resurrección. El lugar que ocupa el capítulo 10, por lo tanto, es muy significativo y, en cierto modo, podemos entenderlo como un capítulo en el que encontramos el núcleo del Evangelio de San Juan, junto con las bodas de Caná, la parábola del buen pastor y las bodas de Caná. Es la muerte y la resurrección del esposo que da la vida a la esposa. Vamos a detenernos en los primeros versículos. Comienza así este Evangelio del buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. La imagen del buen pastor, del pastor del pueblo de Israel, es muy conocida en la Sagrada Escritura. Ya en el Antiguo Testamento se refería a Yahvé como el pastor de Israel. Y en distintas ocasiones, especialmente en Isaías,
y en los Salmos se describe cómo es el buen pastor y qué hacen los malos pastores. Y cómo Dios, apiadándose de su pueblo, promete la llegada de un buen pastor, de un pastor que apaciente a su pueblo con el corazón de Dios. Por lo tanto, este Evangelio tiene todo él un carácter muy claro referido a Cristo. Cristo es el buen pastor. Y al mismo tiempo va dirigido, tanto en el capítulo 9 como después en el capítulo 11, el siguiente, Jesús entra en discusión y en polémica con los fariseos. La curación del ciego de nacimiento trajo como consecuencia la expulsión del ciego de nacimiento de la sinagoga, de la asamblea de los judíos. Y después de la resurrección de Lázaro, los judíos, los fariseos y los sumos sacerdotes decidieron matar a Jesús. Por lo tanto, Jesús está de alguna manera dirigiendo a estos personajes y a estas autoridades que no reconocen la misión de Cristo ni su identidad. Comienza diciendo el Evangelio: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Hay, por lo tanto, una identificación ya clara de quién es el buen pastor. Es el que entra por la puerta. En el aprisco hay una puerta. Y el que entra por la puerta, ese es el buen pastor. Es decir, está identificado con las ovejas. El ladrón salta, entra por otro lugar. Quien es de casa, quien pertenece al grupo, a la comunidad, entra por la puerta, porque se sabe quién es, se le reconoce, porque es uno de los que están allí. No, el que tiene necesidad de entrar por otro lugar o de saltar por otro lugar que no sea la puerta, es porque viene a hacer daño, porque viene a robar. Dice a continuación que al pastor de las ovejas, le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Es decir, se le reconoce y por lo tanto se tiene confianza en él. ¿Quién es este guarda? El que está en la puerta y guarda la entrada y la salida del redil. No se sabe exactamente a quién se refiere. Parece ser que lo más probable es que aquí Jesús se esté refiriendo al propio Dios, a Yahvé. ¿Recordáis el Salmo 23? Yahvé es el guardián del rebaño de Israel.
Allí en el Salmo 23, a Yahvé se le identifica con el guardián del rebaño de Israel. Es como si en la parábola Jesús quisiera hacernos ver que el que protege todo es Dios Padre, y que precisamente porque el que está guardando el rebaño es Dios Padre, a Jesús, buen pastor, le deja entrar, le permite entrar, porque Él viene a hacer el bien, porque es el buen pastor. Él no viene a robar, ni a hacer estragos, ni a hacer daño, ni a perjudicar, porque Jesús no se busca a sí mismo, no busca su interés ni su beneficio, sino que Él viene a dar la vida por sus ovejas. Más adelante en el Evangelio lo dirá con otras palabras. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. O, en otra frase más adelante, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. La imagen del buen pastor, entonces, ya nos va haciendo entrever el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, Cristo es el buen pastor porque da la vida por sus ovejas. Y por eso nos está presentando con una imagen, la del pastor, el centro del Evangelio. Cristo se entrega y su muerte y resurrección es la vida de sus ovejas. Ovejas que escuchan su voz, que lo reconocen. Por lo tanto, hay una intimidad, hay una relación íntima entre Jesús, entre Cristo y sus ovejas, las suyas, de tal manera que saben descubrir de entre la multitud de voces que hay, de entre ese fragor y ese ruido enorme que hay en el mundo, de voces, de griterío, sus ovejas saben descubrir de entre todas esas voces la voz de Cristo, la voz de Jesús. La reconocen, la distinguen y la escuchan. En la Biblia, escuchar la voz hace referencia a la obediencia, es decir, no es un escuchar material, sino que hace referencia más bien a ese escuchar con todo el corazón, con toda la mente, a una obediencia. De poco serviría escuchar la voz del Señor y seguir con tus pensamientos, con tus criterios, con tu modo de ver la vida. La escucha de la voz de Cristo, de su palabra y de su mensaje, lleva necesariamente a una transformación interior, porque la palabra de Cristo es poderosa, es una palabra transformadora. O sea, no es una palabra en la que podemos decir, hay que ver qué bien, ha dicho cosas muy bonitas, pero yo sigo igual, sigo con mis perezas y sigo con mis orgullos y con mis envidias
y sigo con mis rencores y sigo con mis historias. Entonces, ¿de qué sirve escuchar la palabra de Dios si al final no puede realizar en ti toda esa obra transformadora que la voz de Cristo quiere llevar a cabo? Por eso dice que las ovejas atienden a su voz, escuchan su voz, ¿no? Y Él va llamando por el nombre a sus ovejas, las va llamando por el nombre. Qué cosa más bonita, ¿no? El rebaño es numeroso, las ovejas son muchas, pero el buen pastor, Cristo, las conoce una a una. Es decir, no somos extraños, no somos ajenos a Cristo. O sea, Cristo no es un pastor asalariado, no es un mercenario que le da lo mismo quién sean las ovejas, cómo se llamen o cómo lo que les pase. Él cumple sus horas, cobra y se va. No, Cristo no es un mercenario. Cristo nos conoce uno a uno. Nos conoce por nuestro nombre, es decir, personalmente, íntimamente. Escuchar la voz hace referencia al Cantar de los Cantares. En el capítulo 5 del Cantar de los Cantares está todo el construido alrededor de la voz del amado, la voz de mi amado. Y ese es Cristo. O sea, por eso Cristo, buen pastor, está conectada esa figura con la de Cristo, esposo. Por eso la parábola del buen pastor está relacionada con las bodas de Caná. Y una vez que las ovejas escuchan su voz y Cristo las llama por su nombre, dice el Evangelio que las saca fuera, las saca fuera. Claro, para entender bien esta expresión, la verdad es que esconde algo que no es fácil verlo a primera vista. El verbo que se utiliza, que se traduce en castellano por sacar fuera, es un verbo que es el mismo que aparece en el capítulo 9 cuando dice el Evangelio que los judíos sacaron fuera al ciego de nacimiento, lo expulsaron. ¿Cómo utiliza el mismo verbo? Es decir, quiere decir que Jesús expulsa a las ovejas del redil. La palabra redil en la Biblia aparece muy pocas veces. Y siempre que aparece se refiere al atrio del templo. ¿Recordáis el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús entra en el templo y expulsa las ovejas a los mercaderes y les derriba las mesas a los cambistas?
Jesús ha venido a entrar en el templo viejo, en esa religión del Antiguo Testamento, en ese modo de ver a Dios que es incompleto. Y entonces Jesús reconoce a sus ovejas, las que le escuchan. Del pueblo elegido hay solo un resto, unos pocos, que escuchan la voz de Jesús y la siguen: los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, las autoridades no lo escuchan, no escuchan su voz. Y a esos que le escuchan, Jesús los expulsa del templo viejo, porque Jesús es el templo nuevo. Por eso el sacarlos fuera, que dice aquí el Evangelio, el sacarlos fuera es llevarlos, sacarlos de la esclavitud, es un éxodo, es salir, como el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de un éxodo, mediante el éxodo, hacia la tierra prometida. Cristo, buen pastor, con su muerte y resurrección, con su palabra, con su voz, nos saca fuera de la esclavitud y nos lleva hacia los pastos abundantes, es decir, hacia una tierra prometida que emana leche y miel, donde podemos alimentarnos abundantemente hasta saciarnos. Esos son los pastos abundantes hacia los que Cristo quiere llevar a su rebaño, a sus ovejas. Por eso los saca fuera del redil, para que lleven a cabo un éxodo. Este éxodo es acompañar a Cristo en su Pascua, en su pasión, muerte y resurrección. Significa que el cristiano tiene que hacer también su propio éxodo, su propia Pascua. Y esto lo hemos hecho ya sacramentalmente a través del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo nos ha hecho salir en pos de Cristo para atravesar mediante su muerte y resurrección y llegar así a la Pascua nueva. Cuando ha sacado todas las suyas, dice el Evangelio, camina delante de ellas, como hacía Yahvé con el pueblo de Israel mientras atravesaban el desierto. Yahvé iba por delante. Yo no entiendo mucho de esto, pero me da la impresión de que los pastores nunca van por delante del rebaño. Una vez un amigo se lo preguntó a un pastor y le dijo: por delante, no, por detrás, y dándoles con la que por delante, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es una imagen que hace referencia a ese caminar por delante del pueblo que Yahvé realizó en el desierto, mediante la nube de día y la columna de fuego por la noche. ¿Recordáis en la noche de Pascua, en la vigilia de la resurrección de Cristo, cómo primero se enciende el cirio pascual que representa a Cristo resucitado y todos vamos detrás del cirio pascual con nuestras velas encendidas en la luz de Cristo resucitado? Pero Él camina por delante,
Cristo resucitado camina por delante y nosotros le seguimos. Caminamos a su luz. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Son las ovejas de Cristo. Más adelante, le dirá a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Somos ovejas de Cristo porque Él nos ha comprado al precio de su sangre. Le pertenecemos a Él, igual que se hace con los rebaños, que para distinguirlos se les marca con la marca del propietario, con un hierro candente, y se les marca. Cristo nos ha marcado a fuego el día de nuestro bautismo con el Espíritu Santo, y ese es el carácter bautismal, el carácter sacramental. Es la marca, la huella de nuestra pertenencia a Cristo. Le pertenecemos, somos suyos. El bautismo nos ha marcado a fuego por el Espíritu Santo, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, que murió y resucitó por nosotros. Esto es, somos sus ovejas, porque hemos sido compradas y adquiridas por Dios, por Cristo. Y por eso reconocemos su voz y lo seguimos. Hoy en día hay muchos malos pastores, muchas veces sin que ellos lo sepan que son malos pastores, es decir, no son Cristo. Estamos rodeados, atiborrados, inmersos en un continuo griterío de voces, en un mundo que a través de los medios de comunicación nos bombardea continuamente con mensajes y con modelos de vida, estilos de vida. Gente famosa, gente conocida, gente que se dice que es importante y que nos presentan, incluso nos abofetean con sus modelos de vida, con su estilo de vida. De manera incluso forzada, que intentan obligarnos a vivir como ellos viven. Es un mundo, es enorme el griterío, las voces de esos pastores. Hay muchos pastores, muchos, que intentan que les sigamos, que intentan que llevemos su estilo de vida, su modo de vivir, su jerarquía de valores, lo que ellos consideran que es importante, lo que ellos piensan que es lo que vale la pena, aquello que hace que seamos modernos, actuales, gente que está al día. No sé si lo habrás oído alguna vez. Cuando les estás hablando de fe a gente joven, de fe y de amor, y te responden: eso son cosas pasadas,
Eso son cosas antiguas. Y claro, si en tu vida no vives de fe y no vives de amor, ¿de qué vives? ¿De la apariencia? ¿De lo que digan los demás? ¿De lo que los demás piensen de ti? ¿De quedar bien? ¿De estar a la moda? ¿De vivir según los criterios que aparecen continuamente en la televisión y en los medios de comunicación y ahora mismo ya incluso en las escuelas? El otro día, una niña de unos 10 años, tal vez 9, 10, decía que en la escuela el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, la profesora le había dicho que eso de que una niña hablara con los pajarillos y con los ratoncitos es porque estaba neurótica, Alicia en el País de las Maravillas. Por eso pensaba la niña que los que hablan con Dios también son neuróticos. Una niña de 10 años, en la escuela. Con el alma ya penosamente encerrada a las cosas grandes de la vida porque ha tenido una mala pastora, malos pastores que intentan inculcar en el corazón de los niños y de los jóvenes y de los mayores y de los ancianos unos modos de pensar y de vivir que no son los de Cristo, el verdadero y único pastor, el único pastor, el único al que le debemos entregar la vida, porque es el único que ha dado la vida por nosotros. Tú no le puedes dar la vida, no puedes entregar tu alma a otro que no sea Cristo, porque no hay otro que lo haya dado todo por ti. Y cuántas gracias le tenemos que dar al Señor que nos haya permitido conocer al buen pastor. Por eso le pedimos también que nos ayude a descubrir siempre su voz, a tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón sus palabras, palabras de vida eterna. Y por eso yo diría una cosa muy importante, cada vez más importante, cada vez más necesaria y cada vez más urgente: la necesidad de tener una buena formación. La realidad del buen pastor lleva consigo que el discípulo de Cristo tiene que formarse bien. Y formarse bien no significa contentarse con las 2 o 3 cosas que se aprendió en el catecismo, que está muy bien, o con las 2 o 3 prácticas de piedad que son las que vivimos y practicamos continuamente, y que está muy bien. No te puedes contentar con eso. Todos, empezando por los sacerdotes, necesitamos tener cada vez más una buena formación doctrinal. La formación es fundamental. En este mundo, en este momento y en esta situación en la que nos encontramos, es cada vez además mucho más urgente. Siempre era necesario, siempre será necesario. No se entiende que un cristiano no tenga afán e interés de conocer mejor su fe. Eso no se entiende, no se entiende.
O sea, cuando un cristiano dice, yo ya sé lo que tenía que saber, no se entiende, no ha entendido. No lo ha entendido. No conoces, no sabes todo lo que tenías que saber. El conocimiento de Cristo es inagotable, es hasta el final de tu vida, siempre con curiosidad, con interés, con deseo de aprender, de conocer cada vez mejor y de conocer buena doctrina, no cualquier cosa, que hoy hay por internet de todo. Qué fácil es ir a YouTube y entonces allí buscar de todo. No. Tú no vas al supermercado y compras cualquier alimento. Primero hay que ver la fecha de caducidad, porque te puedes arriesgar a contaminarte. La formación es imprescindible en el cristiano, es necesaria. ¿Para qué? Para que tu relación con Cristo sea cada vez más profunda y para poder dar testimonio de Cristo. Y para que no te confundan, con otras voces que no son la de Cristo, aunque lo parezcan. Formación. Vamos a por ello. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.